La verdad, ¿lo usan? No sabías. Hugo es para sacar citas, para talleres, para tutorías. Pepe es esta idea de interactuar entre ustedes. Claro, pues, ¿no? Entre ustedes, ¿no? Entre ustedes, entre ustedes. ¿No? Ajá, me está, ¿no? Pepe UTP, ¿no? Bueno, y se los comparto, ojalá les entre a curiosidad, aunque sea. Vamos acá. Nos toca ver el día de hoy lo que es el tema de continuidad. Continuidad de funciones, ¿ya? Vamos por acá. A ver. Te doy un par de ideas. Te doy un par de ideas, ¿ya? Supongamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saluda a la cámara. ¿Qué tal? Tenemos aquí el eje X, tenemos aquí el eje Y. Si yo te digo, supongamos, ¿no? Grafícame una función que sea continua. Entonces, como su nombre lo dice, la gráfica debe de ser continua. No debe de poseer ningún tipo de interrupción, ningún tipo de salto, ningún tipo de hueco, ningún tipo de bache. Igual acá, observa lo que está de color naranja, anaranjado, la curva también representa una función continua. Ten esa premisa en cuenta, ¿no? Cuando hablamos justamente de ese tipo de funciones. Ahora, como hemos visto anteriormente, pues no todas las funciones van a ser continuas. Vamos a encontrar funciones que son discontinuas. Y al momento que tú quieras graficar, pues vas a encontrar este tipo de situaciones. Esta es la gráfica, termina acá, luego aparece acá. Por ejemplo, hay un salto. O también este tipo de situaciones. Recordando un poquito las primeras clases. Cuando hacemos un gráfico y colocamos una bolita sin rellenar, es decir, en blanco, ¿qué es lo que representa? Un intervalo abierto que no está dentro de la función, de los valores de X, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es la idea gráfica. Ahora, si lo queremos ver con límites, ¿cómo viene la idea? Una función f es continua en X igual a si se van a cumplir acá tres condiciones. ¿Cuáles van a ser esas tres condiciones? La primera, que f evaluado en el punto existe. No, es un número real. La segunda, que límite de f de x cuando x tiende a también debe de existir. Y la tercera vendría a ser simplemente una recopilación de las dos primeras. Es decir, que el límite de la función cuando x tiende a y f de a, ambos tienen que ser iguales. Tienen que ser justamente iguales. También algunos autores no ven, digamos, como en la condición 1 y la condición 2 algo secuencial. Simplemente se concentran acá. Si se cumple esta relación es continua. Y obviamente, para llegar acá, tiene que existir. Para llegar acá, tiene que existir esto, ¿no? Pero bueno, nosotros al menos vamos a mantener esa secuencia, que es la más práctica, cuando analicemos justamente la continuidad de funciones en un punto. Cuando una función no es continua,
en un punto A, se dice que es discontinua, ¿no? Cuando es continua en un puntito A. Ahora, hay unas propiedades que hay que tener en cuenta que nos van a ayudar bastante. Vamos por acá. Propiedades. La primera nos comentan de la función polinomial. Nos comentan justamente de la función polinomial. Claro, para cualquier grado, la función polinomial, por ejemplo, f de x a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1. Y así consecutivamente hasta llegar al final, a sub 1 por x más a sub 0. Como aquí recuerdan lo que vemos en primeras clases, ¿cuánto vale el dominio de una función polinómica? Todos los reales. O velo de esta otra manera. En un polinomio, en una función polinomial, no hay restricciones. No hay raíz cuadrada, no hay raíz cuarta, no hay una división, no hay un valor absoluto, no hay restricciones. Por eso su dominio es todos los reales. Con esa información tú puedes también complementar y decir que esa función polinomial es continua. Continua en donde? En su dominio, es decir, en todos los números reales. Totalmente práctico, totalmente inmediato. No hay mucho que analizar ahí. 2. Si f y g son continuas en x igual a entonces la suma, la resta, la multiplicación de funciones, la división, obviamente cuando g de a es diferente de 0 y c multiplicado por f, donde c es una constante. ¿Qué va a pasar con ellas 5? Como f y g son continuas en un punto A, entonces las 5 también son continuas en el mismo punto. Suma, resta, multiplicación, división y multiplicación de una función por una constante. Las 5 también son continuas. Propiedad práctica, también inmediata. No hay problema. Vamos a ver con un ejemplito.